A modo de introducción, es pertinente resaltar que en el marco de la Ley General de Educación 115 se consideran cuatro modalidades diferentes de educación. En primer lugar, encontramos la educación formal. En un segundo lugar, encontramos la educación no formal. En un tercer lugar, encontramos la educación informal. Y en un cuarto lugar, encontramos la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. Pues bien, desde el ámbito legal se entiende y se comprende que no todas las formas de educación son iguales y que no todas las circunstancias permiten o garantizan una educación igual. En la población existen muchas formas de interactuar, de conocerse, de ubicarse y de entender el rol que cumplimos en ella misma. Desde luego que hay circunstancias que a veces no garantizan que una persona, una población o una familia pueda educarse. Asimismo, hay que resaltar la claridad que tiene la palabra educación. Es formar, es orientar las formas de pensamiento, es emitir un mensaje, es moldear una persona, un sujeto y cómo ésta aporta a la sociedad, entendiendo que la sociedad misma también le aporta a él. De esta forma se van concibiendo o configurando países, se van configurando culturas, se van configurando entornos, tradiciones, perspectivas, ámbitos, costumbres, etc. Es también importante destacar que en la medida de las posibilidades y de acuerdo a las dinámicas sociales, se forma una concepción de la educación. De una u otra manera, se ha emitido desde la estructura económica que se pueda educar de muchas formas, ya sea desde el ámbito privado, desde el ámbito personalizado, desde el ámbito público, desde el ámbito virtual, como en estas circunstancias, por ejemplo. Es entonces como encontramos aquí la necesaria oportunidad de aclarar cómo podemos educarnos informalmente. Informalmente se puede concebir o entender como, por ejemplo, el conocimiento de orden ordinario, fuera de lo común, eh, poco convencional. Y esta claridad a qué tiene lugar, pues a que estamos acostumbrados a entender o a concebir la educación eh, desde un ámbito institucional, desde un ámbito con un rótulo, con un título, con un certificado, con un, por ocasiones, valga hacer la aclaración, con uniforme. ¿Sí? Pues la misma ley se ha encargado de tener en cuenta aspectos que permiten no únicamente la interacción, sino la formación de una persona. Aspectos como, por ejemplo, las redes de comunicación, los símbolos, las costumbres, los pensamientos, el rumor, la interpretación, la crítica y todo lo que pueda de una u otra forma establecer una conversación o establecer un vínculo de la persona con otra persona o de la persona con su entorno. Es así como desde el marco legal no únicamente se comprende, se considera, se acepta o se promueve otro tipo de educación, sino como la misma sociedad ha prácticamente preconfigurado estas formas de educarnos. Bueno, compañeros, vamos a hablar acerca de la educación informal. Entonces, en la ley 115 del Ministerio de Educación dice que la educación informal es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, costumbres, tradiciones y otros no estructurados. En el artículo 44 de la misma ley nos habla acerca de la misión de los medios de comunicación. Entonces, el gobierno nacional fomentará la participación de los medios de comunicación e información en los procesos de educación permanente y de difusión de la cultura. Asimismo, adoptará mecanismos y estímulos que permitan la adecuada y eficaz utilización de los medios de comunicación como contribución al mejoramiento de la educación de los colombianos. De acuerdo al artículo 45 de la Ley General de Educación, se crea el Sistema Nacional de Educación Masiva
con el fin de satisfacer la demanda de educación continuada, de validación para la educación formal y de difusión artística y cultural. El programa está pensado para ejecutarse con el uso de medios electrónicos, de comunicación o de transmisión de datos, como por ejemplo la radiodifusión, la televisión, la telemática o cualquier otro que utilice el espectro electromagnético. El sistema incluye las acciones directas o indirectas cumplidas por medio de contratos o convenios, conducentes al diseño, producción, emisión y recepción de programas educativos, así como las demás complementarias y conexas necesarias para el buen cumplimiento de los fines de la educación. Sin perjuicio de lo que disponga la ley que desarrolla los mandatos constitucionales sobre los planes y programas del Estado en el servicio de televisión, se autoriza al Gobierno Nacional para participar en la constitución de una sociedad de economía mixta, encargada de administrar el sistema. Bueno compañeros, seguimos con las características de la educación informal. Entonces podemos decir que es espontánea, no tiene tiempo ni espacio educativo definido, es vitalicia, se da a través de la interacción del hombre con su medio ambiente, es permanente e inacabada, es continuada, no discrimina, es reflexiva, es subjetiva, es inclusiva, propicia la imaginación, es diversificada, no está condicionada por sistemas estructurantes, es emocional, se percibe a través de los sentidos y no tiene estatus profesional o intelectual. A manera de ejemplo de educación informal, podemos mencionar algunos de los entornos que pertenecen a la vida cotidiana. Por ejemplo, el entorno familiar. Cuando el abuelo nos cuenta una experiencia que tuvo en su infancia o cuando nuestros padres nos enseñan a realizar las tareas del hogar. En el sentido social podemos encontrar, por ejemplo, cuando un compañero de la oficina nos enseña a cómo operar una máquina o a cómo realizar un informe. También está, por ejemplo, el medio virtual o los canales virtuales, en donde las redes sociales, los software, las plataformas educativas, como revisando video en YouTube, el mismo correo electrónico o los seminarios institucionales organizados por las instituciones, también nos dan educación informal. También encontramos el comportamiento en una plaza pública, por ejemplo, en donde evidenciamos comportamientos sociales porque existen vendedores informales, el cuerpo de seguridad o los cordones de seguridad, los extranjeros, las excursiones institucionales que a veces evidenciamos en estos lugares, los locales comerciales, las señales de tránsito como acto simbólico, los baños públicos, las fachadas, los animales que de una u otra forma transitan por esa plaza pública. Todas estas locaciones y todos estos agentes que interactúan en la plaza pública, que tienen un comportamiento social, emiten un mensaje, emiten un entendimiento y con ellos hay una conexión, hay una interacción y entre ellos también hay una interacción, lo que se concibe y se consolida también como educación informal. Bueno compañeros, finalizando este tipo de modalidad educativa, podemos decir que esta no necesita de instituciones, sino que se da a través de nuestra cotidianidad. En cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier situación, estamos siendo partícipes de este tipo de educación informal.